Capítulo 8. Sonido metálico. Charlie Morningstar gruñó de agotamiento mientras bloqueaba un golpe en la cabeza con un bastón de metal. Naruto sonrió burlonamente, girando su arma tras la espalda antes de cambiar su agarre para golpear el pecho de su novia. La princesa del infierno esquivó rápidamente hacia la izquierda antes de proseguir con un golpe ascendente a la mandíbula. Con una elegante voltereta hacia atrás, el rubio bigotudo asestó una fuerte patada a la cabeza de Charlie mientras este retrocedía para distanciarse. Rodando con la patada, saltó hacia Alex Shinobi con un golpe desde arriba que fue bloqueado rápidamente antes de que el aire saliera rápidamente de sus pulmones con un fuerte pisotón en su estómago, aunque pudo usar su bastón para golpearlo en la yugular, obligándolo a retroceder y permitiéndoles a ambos recuperar el aliento. ¿Ya es suficiente?, se burló el ex Shinobi mientras golpeaba el suelo con la punta de su bastón. Gruñendo, la princesa rubia conjuró una bola de fuego en su mano derecha. Debería preguntarte lo mismo. Rugió mientras le lanzaba la bola de fuego. Naruto desvió el ataque y levantó su bastón para bloquear la ráfaga de golpes que le siguió. Finalmente, Charlie logró empujarlo hacia atrás con cada golpe de su arma, solo logrando algunos golpes rozando sus antebrazos. El rubio bigotudo la golpeó en el abdomen para crear distancia hasta que empezó a girar su bastón frente a él, creando un aura de viento a lo largo del arma. Inclinando la cabeza hacia un lado, Charlie no pudo evitar preguntar: ¿qué es eso? Te enseñaré algo más tarde, ahora intenta atacarme. Con entusiasmo, la princesa del infierno asestó un poderoso golpe, solo para caer de espaldas. Escupiendo el polvo que le entró en la boca, Charlie se puso de pie de un salto con expresión desconcertada. ¿Qué? No lo dudes. Fue todo lo que oyó antes de tener que agacharse para esquivar un golpe de revés a un lado de la cabeza. Sin espacio para contraatacar, la princesa rubia lanzó un chorro de llamas desde los nudillos de su puño cerrado, dándole tiempo suficiente para prepararse para una carga directa. ¡Ja! ¡Qué bien!, comentó Naruto con una sonrisa de batalla dibujada en su rostro. Nunca confíes en una sola arma. Lanzando su bastón a la rubia risueña, Charlie rugió mientras se abalanzaba sobre su oponente con las palmas ardientes, listas para quemar. Riendo, la rubia bigotuda simplemente bailó entre las llamas mientras saltaba para asestar una patada de bicicleta voladora, que fue inmediatamente desviada por las palmas abiertas. Mientras dejaba que la gravedad lo derribara, Naruto conjuró con entusiasmo una daga en su mano derecha, apretada con fuerza en un agarre inverso cuando la hoja cayó ligeramente corta contra su yugular, solo para descubrir que Charlie había hecho lo mismo. Una breve tensión se extendió entre los dos, cuando de repente, y ya basta por hoy. El ex Shinobi suspiró mientras bajaban sus espadas y caminaban hacia un banco de piedra. Agarró un par de botellas de agua y le lanzó una a Charlie, quien logró atraparla. El interior de su habitación era similar al de su antiguo apartamento en Konoha, aunque con algunos altercados y encantamientos. En una de las paredes había una variada colección de armas cuerpo a cuerpo colgadas en percheros, desde puños americanos hasta bastones. Junto a la segunda pared había un sencillo escritorio de madera con montones de pergaminos de chakra y libros sobre senjutsu, fuinjutsu, runas y meditación. Junto a él había una nevera del tamaño de un dormitorio y un armario alto para comida y bebida. Su cama estaba apoyada contra la tercera y última pared, justo frente a la gran ventana del dormitorio. Pero no había una cuarta pared. En cambio, Naruto aprovechó todos sus conocimientos de fuinjutsu, runas y arcanos demoníacos para crear algo verdaderamente extraordinario. Un enorme campo de entrenamiento al aire libre similar al campo de entrenamiento de Konoha. Llanuras cubiertas de hierba, un vasto bosque a lo lejos y un gran lago muy cerca. Maldita sea. Gimió entre dientes la princesa, normalmente efervescente, antes de beberse la bebida con gusto. Estaba tan segura de tenerte aquella vez. Pequeñas gotas de agua escaparon de las comisuras de sus labios y corrieron por su cuello, pronto trazando finas líneas provocativas sobre la parte superior de su pecho. El sudor brillaba en la superficie de su tonificado estómago bajo la luz del día, resaltando la leve hinchazón de sus abdominales. «Estás mejorando, Charlie», dijo Naruto con una amplia sonrisa, observando brevemente su figura. «Cuando empezaste, habrías dudado en usar ese cuchillo contra mí. Aunque tampoco ayudó que intentaras entrenar con traje, qué amable de tu parte convencerme de ponerme ropa deportiva antes», dijo la princesa mientras estiraba las piernas. Vestida solo con un sujetador deportivo negro y unos pantalones cortos, sonrió con suficiencia al ver a su novio mirándola. «¿Sabes? Podrías convencerme de quitármelos.
Arrulló Charlie con un movimiento de cadera, acercándose para tocar el pecho de Naruto. Ja, ja. No pienso volver a caer en eso, replicó el rubio patilludo con expresión inexpresiva. La última vez, esos chupetones tardaron una eternidad en desaparecer. Y estuve cojeando mucho toda la mañana. Charlie le puso una mano en el pecho y la otra debajo de la barbilla, y lo besó en la mejilla al pasar. Valió la pena. Golpe. Oh. La princesa del infierno saltó en estado de shock mientras se agarraba el trasero, todavía dolorido por la bofetada. Y yo digo que mejor te portes bien, bromeó Naruto antes de ir a las duchas, sin ver la cara de su novia. Ahora vamos a prepararnos para comer con los demás, ¿vale? Sí, papi. Más tarde ese día, Naruto y Charlie se unieron a los demás para almorzar. Una olla gigante de jambalaya con vino tinto sangre frío, cortesía de Alastor. Bauji estaba a punto de darle otro bocado cuando oyó que llamaban a la puerta. Yo abro, gritó la ex exorcista mientras se levantaba de su asiento en la mesa. Naruto levantó una ceja, se encogió de hombros y se giró para comer su almuerzo en paz. Hola, querida mía. Tú. Suspiro, ya puedo descansar. Gruñó Naruto en voz baja mientras se transformaba en Foxy para ver qué clase de alboroto había en la puerta. Solo para sentir un temblor en sus párpados al ver a Pentious encogido de espaldas, agarrado a punta de lanza. Espera, vengo en son de paz. De verdad. Pensó el pecador disfrazado con voz pausada, casi ansioso por ver a dónde quería llegar el serpentino inventor. Ni me habría dado cuenta, carajo. Bauji, ¿qué pasa? Charlie asomó la cabeza por la puerta hasta que vio a Pentious. Oh. Hola de nuevo. Saludó alegremente con una sonrisa. No vine a pelear, afirmó Sir Pentious al levantarse del suelo. He oído que estás ayudando a la gente. ¿Gente que quiere ser mejor? Jadeo. Oíste bien. Gorjeó la princesa del infierno mientras se apresuraba a guiar al recién llegado al interior. Bienvenido a nuestro hogar de sanación. Nuestro centro de restauración. ¿Estás loco? Exclamó Ángel con cara de desconcierto. Este imbécil intentó matarnos hace como 6 horas. ¿Y ahora quieres traerlo aquí para que viva con nosotros? Por supuesto. Respondió de inmediato. Este lugar se trata de segundas oportunidades. ¿Y quién merece una más que este, resbaladizo, escurridizo, hombrecito tan especial? ¿No se supone que debes proteger este lugar? Le preguntó la famosa estrella del cine a Bauji, quien estaba a punto de hacer un comentario cuando Charlie la fulminó con la mirada. Supongo que no es una gran amenaza sin la máquina de guerra. Una pausa, luego. Ni siquiera con la máquina de guerra. Pentious pareció abatido brevemente antes de encontrarse envuelto en un fuerte abrazo. Oh, gracias, exclamó la princesa rubia con alegría. Señor Pentious, bienvenido al Hotel Azbin. Mientras observaba la procesión desde su lugar en el pasillo, Naruto negó con la cabeza divertido. Charlie, no cambies nunca, aunque Pentious sea un espía. Prácticamente podría oler ese comunicador de muñeca Boxtec a 1 milla de distancia, rink. Rink. Las orejas de zorro del pecador disfrazado se alzaron al oír el timbre. ¿Eh? ¿Otro? Volviéndose hacia la puerta, Naruto usó su cola para girar el pomo y abrir, donde se reveló que era una daga bastante adornada hecha de joyas caleidoscópicas. Naruto parpadeó 1 vez. 2 veces. 3 veces ya. Bueno, joder, y con esa respuesta, el ex shinobi se retiró al hotel, aunque no sin antes tomar dicha daga con su cola. Bueno, ahí está el bar, el salón principal y la pared nueva después de que rompiste la anterior. Charlie, alegremente, le estaba mostrando el hotel a Pentious. Oh. ¿Y esto? Cariño, no tienes que mostrarle cada detalle, señaló Bauji. Lo siento, respondió la princesa con una sonrisa tímida. Estoy tan emocionada de tener a nuestra primera invitada de verdad. Al darse cuenta de repente de cómo sonaba, Charlie añadió rápidamente. O sea, desde que Ángel se unió a nosotros hace meses. Lo siento, Ángel. Estamos bien. La estrella del cine se despidió con indiferencia. Además, ya sé a qué te referías, cara de bebé. Con un suspiro de alivio, la rubia efervescente continuó el recorrido, pero sintió una pizca de tristeza proveniente de la arácnida pecadora. Decidiendo tomar nota mental para abordar el asunto más tarde, Charlie vio a cierta criada ciclóptica jugando con su gato. Ah, y esta es nuestra criada, Nifty. Al levantar la vista, Nifty vio que Pentious había llegado como nuevo invitado. Ja. El chico malo ha vuelto.
exclamó antes de trepar por el pecho serpenteante del pecador. No me dejes nunca más, estamos casi un 80% seguros de que es inofensiva. Y aquí tenemos, Alastor. Casi chocando con el Overlord vestido de rojo, Charlie hizo las presentaciones rápidamente. Es nuestro amable gerente de instalaciones. Ya conocen a nuestro nuevo invitado, Sir Pentious. ¿Ah, sí? Fuiste tú quien arruinó mi abrigo. Bromeó el demonio de la radio antes de que su voz adquiriera un tono más siniestro. Definitivamente te recuerdo ahora, bien. La princesa del infierno se tranquilizó cuidadosamente antes de que se le ocurriera una idea. Bueno, parece que es un buen momento para tu primera lección. ¿Cómo disculparse? De pie a un lado, se aclaró la garganta antes de continuar. El primer paso para ser mejor persona es admitir tus errores. ¿Por qué no lo intentas? Nervioso, Pentious tragó saliva antes de comenzar su disculpa. Sí, señor, demonio de la radio, señor, empezó, perdóneme por atacarlo y arruinar su precioso abrigo. Tenga. El diabólico inventor le devolvió a Alastor, tembloroso, el trozo de tela que se había roto durante su anterior batalla. ¡Ay! Poca gente ha podido quitarme ni siquiera tanto. Debió significar muchísimo para ti, a lo que el señor supremo carmesí quemó la tela rasgada entre sus dedos con una pequeña llama verde. Naruto reprimió las ganas de reírse entre dientes, divertido. Que Alastor se molestara en imponer su dominio sobre algo tan benigno. Aunque, mejor no descifrar la mente de los locos, pensó mientras se dirigía a la barra. Lo juro, los Overlords pueden ser los cabrones más mezquinos del infierno. Hablando de cabrones, ¿cómo estará Bleach? Lo último que supe es que por fin había puesto en marcha su nueva empresa, Imp, creo. Y armó algún escándalo en Otsies. Quizá nos veamos más tarde, supongo. Recordando de repente la daga en la cola, el ex shinobi se aseguró de ocultársela a los demás mientras se dirigía a su habitación privada. El zorro tomó la daga, señora. Bien. Eso debería ser suficiente incentivo para buscar audiencia. Puedes regresar, Blade. ¿Recibido? Más tarde esa noche, el pecador bigotudo, que ahora se había quitado su disfraz vulpino dentro de la seguridad y comodidad de su dormitorio, estaba sentado encima de su cama tamaño king, examinando la daga adornada en sus manos. Pero justo en el límite donde el suelo de madera se unía a las llanuras cubiertas de hierba, había un pequeño podio de obsidiana con varios kanjis y letras demoníacas. Al acercarse, el ex shinobi simplemente agitó la mano derecha sobre el podio antes de que aparecieran hologramas de símbolos y círculos naranjas a su alrededor. No importa cuántas veces haga esto, murmuró para sí mismo el rubio y patilludo pecador mientras colocaba la palma de su mano sobre un holograma circular mágico simétrico antes de girarlo en el sentido de las agujas del reloj. Nunca pasa de moda, entonces su entorno se deformó, las luces borrosas comenzaron a distorsionarse hasta volverse de un blanco cegador, luego volvieron a la normalidad. Donde antes había un vasto campo de entrenamiento, ahora se alzaba una enorme cámara con diversos equipos. Una mezcla de naturaleza militar, científica y mágica. Había 3 grandes mesas científicas separadas equitativamente en el centro, con numerosos equipos de laboratorio encima, y una enorme chimenea con 3 o 4 calderos en su interior. Una puerta de cristal daba a un vasto jardín en un extremo de la cámara, a través del cual se podía ver un enorme tronco de árbol entre otras plantas mucho más pequeñas. Dirigiéndose a una pequeña mesa redonda de piedra, el rubio patilludo colocó la daga sobre ella. Runas y sellos naranjas brillantes cubrían la superficie antes de que la daga pareciera estar suspendida en el aire en un remolino de magia naranja. Agitando la mano, múltiples kanji naranjas aparecieron frente a la daga antes de que el arma pareciera brillar. Para captar su atención, Naruto usó su magia demoníaca aprendida para conjurar un pergamino y un pincel de tinta y anotó sus hallazgos. Guarda esa parte para más tarde, murmuró para sí mismo. ¿Qué pasa con la daga? Parpadeando, la ex shinobi se giró y vio a Charlie allí de pie, con un pijama rojo de seda abotonado, que parecía acentuar sus curvas y realzar su escote. Con el cabello suelto tras ella, la princesa del infierno parecía la viva imagen de su madre. Y Naruto había visto fotos de la reina Lilith, ¿eh? Esta cosa. Señaló la daga para que la viera. Es solo una cosita que encontré en la puerta. Un núcleo mágico muy bueno, sin duda. Mirando más de cerca, la alegre princesa examinó el arma que flotaba ante ella. Parece acero angelical, murmuró Charlie para sí misma antes de volverse hacia su novio. ¿No encontraste algo parecido durante? Sí, el asedio de las Islas de la Vanidad hace 9 años.
Seth me contrató para el trabajo, ¿recuerdas? Respondió el rubio patilludo mientras se dirigían a su sala de trofeos. Un gran pasillo se extendía hacia el extremo más alejado de la sala, revelando numerosos estandartes rotos y botines de guerra. Más concretamente, se dirigieron a un podio, donde contemplaron una máscara de bronce rota y con cuernos que parecía imitar el rostro de una arpía. En el suelo, frente a ella, había un martillo de guerra bastante rudimentario pero efectivo, hecho de acero angelical. Su novia respondió divertida, levantando una ceja y sonriendo con sorna. ¿Quién crees que sugirió la idea? Naruto se rió entre dientes mientras la abrazaba por detrás, recordando los detalles de ese evento. Hace 9 años, se produjo una violenta sublevación en el anillo de la envidia. 900.000 nacidos del infierno, crustáceos y peces, se alzaron para derrocar a Leviatán, al que la propia pecado consideraba insignificante comparado con los miles de millones que controlaba en sus dominios. Como no quería complicarse con algo tan trivial, encargó a la familia Von Eldritch que se ocupara del asunto como mejor les pareciera. Los cabezas de familia estaban, en ese momento, decidiendo la mejor manera de abordar la situación cuando su hijo y heredero, Leviatán, sugirió algo completamente inesperado: contratar a un pecador para que hiciera el trabajo por ellos. Así fue como Naruto llegó a encontrarse en medio de las Islas de la Vanidad. Así fue como se encontró librando un asedio él solo contra cientos de miles de demonios marinos rebeldes. Así fue como llegó a cimentar un nuevo legado. Uno nacido de guerra y sangre. Nunca olvidaré la expresión de Leviatán al enterarse de lo sucedido, recordó Naruto mientras seguían caminando. Creo que esa fue la única vez que ambas cabezas coincidieron en algo, ¿cierto?, asintió Charlie antes de alzar la vista hacia el trofeo. Una enorme cabeza de Balrog blanca pálida, con larga cabellera blanca y grandes cuernos negros en forma de símbolo omega, y fijarse en los párpados y las cuencas de los ojos, de un negro ahumado. Debajo colgaba un estandarte de guerra amarillo y andrajoso con un sello rojo sangre. Una calavera sonriente con cuernos dentro de un círculo de fuego. En la pared, debajo, se alzaba la cabeza rota de un hacha de 3,6 metros de acero angelical con runas demoníacas talladas en su superficie. ¿Y esta?, preguntó con inocencia. Naruto tuvo que reprimir un gruñido depredador antes de volver a concentrarse. Ah, sí, el inmortal blanco de las llanuras vengativas. Satanás ofreció un trato por su cabeza hace años porque estaba causando demasiado caos en el anillo de la ira. Dejando que su novia se alejara para que pudieran verlo mejor, continuó. ¿Puedes creer que ese cabrón feroz tuviera un ejército de diablillos, kobolds y dragones infernales de casi 1 millón justo debajo de las narices del pecado? Debió de haber oído hablar de mí a través de Leviatán por lo que hice un año antes. Prácticamente me exigió que matara al creído imbécil que se atrevió a violar la ley. Sus palabras, no las mías. El inmortal blanco se autodenominaba un dios de la ira. El heredero de Satanás, nada menos. Al final, no era más que un monstruo sediento de poder. Una mirada solemne se dibujó en el rostro del ex shinobi, quien recordaba con claridad haber oído los innumerables gritos de piedad y terror. Le mostré cómo era un verdadero monstruo. Naruto, la princesa del infierno, a menudo odiaba que su novio tuviera que convertirse en algo que no le gustaba, a pesar de lo bueno que era en su trabajo. A menudo le decía que sentía que una pequeña parte de él moría por dentro. Cuanto más lucha, más anhela. Para un hombre pacífico como Naruto, esto era una maldición. Charlie, por favor, el rubio patilludo se volvió hacia ella con una sonrisa suave y tranquilizadora. Ya hice mi parte, ¿sabes? Todavía necesitamos financiación para que este lugar se vea bien. Y oye. Extendió los brazos a los lados. Qué bien sale y estira las piernas de vez en cuando. Es mejor que tener la pelvis aplastada otra vez, eso seguro. ¿Qué fue eso? Tragando saliva, el ex shinobi se obligó a sí mismo a mirar a su novia a los ojos, una que parecía llegar directo a su alma. Nada. No dije nada. La princesa rubia no dejó de mirarlo fijamente hasta que estuvo satisfecha, a lo que en cambio exhaló un pequeño suspiro. Siempre eres así, murmuró con un gemido de dolor. No tienes por qué seguir decepcionándote, Naruto. Cada vez que se menciona la redención, siempre dices que no quieres ser redimido. Charlie, escucha. No, escucha tú. Interrumpió la princesa con un gruñido, acercándose y clavándole un dedo en el pecho. Estoy harta de oírte o verte rechazar hasta la más mínima felicidad que crees que no mereces. Ni siquiera tiene que ser por redención. Me alegra que dediques tanto a mis metas, pero por Dios, quiero que tú también seas feliz. Terminó agarrándole las mejillas. Naruto se quedó atónito ante el desahogo de su novia.
Había visto a Charlie enfadada muy pocas veces, de verdad, en los 10 años que la conocía. 3 veces, de hecho. Una vez fue cuando él y Baghie fueron presentados al hotel. Otro fue cuando un accidente de entrenamiento dio lugar al surgimiento de Kirie. Y ahora esto, ¿de verdad doy esa impresión? El ex shinobi intentó no quejarse. Solo quería mantener nuestra financiación. Soy un shinobi, era un shinobi. En mi país habrían hecho estos trabajos sin pensarlo 2 veces. No quise, ¿qué demonios estoy haciendo? Lo siento, Charlie, suspiró Naruto, cerrando los ojos mientras se sentaba en una silla cercana. No quise darte esa impresión. Dios, creo que ni siquiera lo entenderías, solo dime qué pasa, Naruto. El rubio patilludo dejó escapar un suspiro tembloroso mientras se preparaba. Cuando hacía esos trabajos para los pecados y algunos de los Goetía, me sentía como si estuviera de vuelta en casa, empezó a admitir. ¿Recuerdas lo que te conté sobre las naciones? ¿De dónde vengo? ¿Cómo era mi gente? Al verla asentir, continuó. Cada trabajo que acepto, cada muerte y cada moneda, cada pequeña guerra en la que he luchado, con todos sus esplendores y todos sus horrores, puedo ver sus fantasmas. Gente con la que a menudo crecí, con la que reí. Con la que luché, incluso, hundiendo la cabeza entre las manos, Naruto apenas tuvo problemas para pronunciar las siguientes palabras. Me hablan, ¿sabes? Dicen que todo está bien, que ya no tengo que preocuparme por ellos. No me culpan por fallarles, Charlie. Pero ¿cómo pueden decir eso, si ni siquiera tuve la oportunidad de intentarlo? Naruto gruñó de dolor mientras los recuerdos le asaltaban la mente. Éramos tan unidos, Charlie. Ya nos habíamos encargado de Kaguya, y solo necesitábamos deshacer el genjutsu que había esclavizado a mi gente en un mundo de sueños infinito. Dime, ¿de qué sirve tener sueños si ni siquiera puedes despertar para hacerlos realidad? ¿O que en realidad, poco a poco te convertías en esclavo sin mente para servir a una diosa enloquecida por el poder? Pero a él no le importaba. Lo único que le importaba era su preciosa y maldita oscuridad. Yo todavía lo veía como un hermano, y mira lo que conseguí con eso. Ahora estoy aquí, y mi gente ya no son más que esclavos sin fin, y es todo mi culpa. Estrujar. Parpadeando, el ex shinobi se quedó desconcertado al darse cuenta de que la princesa rubia se había arrodillado y lo había envuelto con sus brazos en un fuerte abrazo. No fue tu culpa, Naruto, susurró Charlie. Nada de eso fue tu culpa. Hiciste lo que pudiste, hiciste todo lo que pudiste. Para salvar tu hogar. Es imposible que supieras de la traición, pero lo hice, Charlie. El rubio pecador lo interrumpió. Me dijeron muchísimas veces que ese cabrón me traicionaría a la primera oportunidad que tuviera, pero quería creer que aún le quedaba algo bueno, que podía revivirlo. Risa lo quedaría por volver atrás en el tiempo, entonces él tomó su decisión. Enfatizó la princesa del infierno mirándolo a los ojos. Tú no. Selló su argumento con un beso ardiente y se apartó rápidamente. Pero Dios, no sé si maldecirlo por hacerte pasar por eso o agradecerle que te haya enviado a mi lado. Aún así, acarició la cabeza justo debajo de su mandíbula. Nunca olvides a quien tienes ahora. Yo, Baghie, incluso Ángel tiene sus momentos. La cuestión es que... Charlie terminó mirándolo con una sonrisa. Ya no estás solo, ¿de acuerdo? Naruto ni siquiera pudo responder adecuadamente durante lo que pareció un minuto antes de abrazar lentamente a su amante. Gracias, Charlie. No creo que pueda superar esto del todo, pero, gracias. La alegre princesa sonrió y abrió la boca para hablar cuando de repente oyeron un fuerte golpe proveniente del primer piso debajo de ellos. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Charlie antes de que oyeran aún más alboroto. Señales evidentes de forcejeo. Vamos. Mientras el rubio bigotudo se transformaba en su disfraz de 4 patas, la pareja se dirigió rápidamente a una de las salas públicas principales, donde encontraron a Ángel Dusty Serpentius en medio de una pelea. Baghie, Husky Nifty no tardaron en unirse a ellos para ver qué ocurría. ¿Qué pasa? Preguntó la princesa del infierno, sin saber qué pensar. Esta pequeña traidora. Exclamó furiosa la famosa estrella. Bueno, eso es jodidamente obvio, Sherlock. ¿Cuál fue tu primera pista? Pensó el pecador disfrazado. Absurdo. Negó Pentious casi instintivamente mientras se acercaba a abrazar a Charlie y Baghie. Jamás los traicionaría. Ustedes, son mis mejores amigos. Naruto se estaba irritando con esa fachada descuidada cuando Ángel se acercó a un estante cercano. Ajá. Entonces explícame esto.
exigió el arácnido pecador mientras apartaba unos libros para revelar una cámara con un logo muy familiar. Es un voyeurscopio simplificado. Sin embargo, parpadeó al ver que Pentious entraba en pánico mientras manipulaba torpemente el comunicador de su reloj de pulsera. Abortar. Abortar. SOS. Agente Pentious necesita evacuación inmediata. El reloj de pulsera cobró vida con un zumbido, y entonces, pensioso. Espera, te atraparon. Ni siquiera ha pasado un día. Se oyó la voz de Vox riendo con incredulidad. Por favor, tenéis que sacarme de aquí. No puedo creer que pensáramos que podrías con algo tan simple. El señor de la tecnología continuó burlándose. Haznos un favor. Si no te matan, hazlo tú mismo, fracasado miserable. Al otro lado de la llamada, Vox se encontró gruñendo por el hecho de que Pentious había desaparecido de su vista de alguna manera, solo para congelarse ante la imagen que ahora tenía. No me parece, tragando saliva en silencio, el demonio de la televisión se recompuso rápidamente como el gran señor que era. 9 colas. ¡Qué grata sorpresa! Exclamó con una sonrisa. Eso parece, murmuró Naruto con una sonrisa sarcástica, encontrando repugnante la rapidez con la que el magnate tecnológico se apresuraba a adular su mejor naturaleza. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Cuánto han pasado? ¿Casi 10 años? Tenemos que ponernos al día, quizás en la torre. Sé que Velvet tenía muchas ganas de volver a verte. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio, Vox? ¿En serio? ¿Quieres que convierta tu preciosa torre en malditas cenizas? Están los todopoderosos están desesperados por empezar una maldita guerra. Ja, eso me pasa por asumir que pararías cuando casi descuartizó a tu socio. Y después de todo lo que me costó pasar para que no me vieran, no me oyeran. Pero claro, últimamente me he aburrido. No. ¡No! No nos apresuremos. Eso implicaría que realmente vales mi tiempo, Vox. El ex shinobi gruñó con dureza. Pero hoy me siento bastante misericordioso, considera este tu primer ataque. Agua. Aplastamiento. A Naruto no le importó que los diminutos componentes se desmoronaran en su mano. Mirando hacia atrás, se permitió sonreír al presenciar cómo el canto de Charlie volvía a hacer su magia para animar a Pentious. Aunque su humor se agrió mientras se dirigían a sus respectivas habitaciones para pasar la noche. He estado demasiado tiempo en esta ciudad sin hacer mucho ruido, pensó el ex shinobi mientras cerraba la puerta tras él. 1.000.000 de pensamientos le rondaban la cabeza sin parar antes de contenerse con una risita. Bueno, solo hay una forma de solucionarlo.